Dado que el transistor opera con tanto. Según la imagen que ya me puedo fijar, este es un circuito retroalimentado por emisor, ¿no? Es NPN, así que sirven las fórmulas que tenemos ahí en el formulario. ¿Cómo me doy cuenta que es NPN? Porque la flecha tira hacia afuera. ¿Cómo me doy cuenta que es retroalimentado por emisor? Porque hay una resistencia en el emisor, ¿no? La otra situación es que no existiera esta y estuviera directamente conectado a tierra, ¿no? Entonces yo tengo las fórmulas ahí para usar. Lo primero que tengo que hacer es hallar corriente de base, ¿no? La corriente de base, que es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de la base más 1 más beta F por la resistencia de emisor. La fuente vale 18 voltios menos el voltaje base emisor, sabemos que es 0.7, me lo hice el ejercicio. La resistencia de la base, que es esta de aquí, que son 180 kiloohmios, más 1 más beta F, estamos haciendo para inciso A, ¿no? Inciso A son 250 de beta F. Bueno, 251, ¿no? Para sumarle el 1. Por la resistencia de emisor, que son 750 ohmios. Resolvemos con calculadora. Bueno, lo voy a hacer un poco por partes para que se vea. Esto sería 17.3 y abajo va a ser 251 por 750 más 180 exponente a la 3, ¿no? 180 kilos. Y son 368.250. 17.3 dividido en lo anterior, 46,97 por 10 a la menos 6 amperios, ¿no? Microamperios. Lo normal siempre es que la corriente de base siempre les tiene que salir del orden de los microamperios, ya sea usualmente de 1 a 100, ¿no? Usualmente son valores así de 20, 30, 40, 50, 60, 70. No suele ser más arriba de eso, ¿ya? Ya tengo la corriente de base, ahora me toca hallar la corriente de colector, que en todos los modelos que hemos hecho es la misma, que es beta F, la corriente de base, ¿no? El factor beta F es 250, esta corriente de base es 46,97 microamperios. Entonces, eso callé por 250. 11.74 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? O miliamperios. La idea es esa, ¿no? La idea es siempre pasar de micro a mili. Amplificar la corriente. Por último me quedaría, vamos a ver, por último me quedaría el voltaje colector emisor, vamos a ver si me entra aquí, que es el voltaje de la fuente menos, para que lo aquí si tengo espacio abajo, ¿no? El voltaje colector emisor, que es igual al voltaje de la fuente, menos la resistencia de colector, más la resistencia de emisor, todo eso multiplicado por la corriente de colector. Serían 18 voltios de la fuente, menos RC de colectores 910, más de emisores 750 ohmios, multiplicado por 11,74 por 10 a la menos 3. Eso callé por la suma de colector emisor 910 más 750 y 18 menos lo anterior. Efectivamente sale negativo.
1,4972, tanto, ¿no? Bueno, hagamos la recta de carga. ¿Cuál es el valor de corriente máxima para este ejercicio? Es el voltaje de la fuente sobre la suma de resistencia de colector más resistencia de emisor. La corriente máxima entonces es 18 voltios sobre 910 más 750. ¿Esto cuánto va? 18 sobre 910 más 750. Esto da 0,0. Bueno, lo voy a poner en miliamperios, que eso es lo que se hace, porque la escala la trabajo así. Esto es 10,84 por 10 a la menos 3 amperios. Y el voltaje máximo es igual al voltaje de la fuente, es decir, 18 voltios. Bueno, no sé, yo voy a tomar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 voltios. Y 10, bueno, 2, 4, 6, 8, 10, 10,84 sería más o menos por acá. Y aquí voy a poner I máximo. Mi escala la subo un poco más. Ahí. Hago la recta de carga, uniendo esos dos puntos máximos. Y hago el análisis, ¿no? Bueno. Un voltaje negativo de colector emisor, es decir, por acá. Ahora la pregunta es, ¿existe voltaje colector emisor negativo en esta recta de carga? ¿Hay un valor asociado para la corriente en negativo? No. ¿Qué significa entonces esto? En este caso, fíjense que cuando el voltaje colector emisor se acerca a cero, digamos, la corriente se va haciendo máxima, ¿no? Cuando se acerca a cero el voltaje colector emisor, aquí es cero, la corriente se va haciendo máxima. ¿Qué interpretación le doy yo si en los cálculos me sale negativo aquí? Quiere decir que este transistor está en, digamos, en teoría, ¿no? Si siguiéramos la recta de carga, debería esto, si al llegar al voltaje colector emisor es prácticamente una corriente infinita, ¿no? O bueno, llegaría a su máximo aquí. Lo único que te está diciendo ese negativo es que está sobresaturado, ¿ok? Es decir, ¿se acuerdan que les dije que llega un punto en el que no importa cuánta corriente vos le metas a la base, el transistor se va a mantener en un solo valor? ¿No? ¿Se acuerdan, no? Esa es esta situación, digamos. La ganancia en corriente es tan alta, ¿no? 250 es bastante alto en realidad, que a esta base te está pidiendo pequeñas cantidades de corriente. En este caso esta es demasiada. Probablemente con 40 microamperios ya era suficiente para llevar este transistor a saturación. Y yo le he metido más corriente a la base. ¿Significa eso que se rompió el transistor? No. Puede aguantar todavía en la base. Solamente te está diciendo que ya no me interesa cuánto estés metiendo vos por acá. Él se va a quedar únicamente en este valor. Si vos le seguís metiendo más corriente, qué sé yo, si le metés 60 microamperios, esto se te va a ir más para acá. Pero no significa que te va a dar corriente negativa. Te está diciendo que lo sobresaturaste. Entonces aquí estás en sobresaturación. Ya. O sea, está saturado, está en zona de saturación. Está aquí, el transistor, el punto Q está aquí. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Supondré que se entiende, ¿no? Ya que no me están haciendo preguntas.
Ok, eso es, ok. Creo que los otros dos les sale. La idea era que creo que con el de 100 les va a salir en la RAM, en la región activa normal, y con el de 50 creo que les sale en corte, creo. Y es eso, es esa la interpretación que tienen que darle. ¿Ya? Nada. Veamos los siguientes ejercicios entonces. Dijeron las dos últimas preguntas, que son en el punto Q, ¿no? Okay, obtenga el punto Q y la acción de trabajo considerando que el transistor opera con E160. Ya. Veo primero, ¿no? El circuito y me doy cuenta que, aunque es un transistor PNP, de cualquier manera, pero es un circuito retroalimentado por divisor de voltaje, ¿no? Es decir, aquí tengo un divisor de voltaje, ¿no? Se ve, ¿no? Entonces yo, de cualquier manera, obligatoriamente tengo que hallar los valores de RBB, que les llamo yo, ¿no? Bueno, que le llama el ingeniero, RBB, y R voltaje BB también, ¿no? Lo único que me gustaría es pillar mis fórmulas porque no las pillo. Las fórmulas que les pasé, no sé si las tienen ustedes a mano. Yo, bueno, las tienen, las deben tener ahí. Denme un segundo, que la verdad que tengo hecho un desastre mi escritorio. Pero bueno, por algo se las envié, ¿no? En foto, ¿no? Porque es tenerlas a mano las fórmulas. No se trata aquí de memorizarlas, se trata de tenerlas a mano. Voy a intentar copiarlas acá, a ver si me sale. ¿Cómo va a ser su examen de ustedes? ¿Va a ser presencial, virtual? ¿Qué dijo el ingeniero? Presencial. Presencial. Ay. Okay. Sin formulario. Oh, vaya, van a tener que ponerse la fórmula. ¿Qué más que les tocó, chicos? Los otros semestres era virtual y todo el mundo usaba formulario, etcétera, ¿eh? No es culpa mía eso. Simón, lo siento. Bueno, nada, no trabajemos. Primero llevamos la resistencia, ¿no? La resistencia equivalente, que es el paralelo entre R1 y R2. Entonces, RBB, yo sé que ustedes no las ven las fórmulas, yo las he puesto más que nada para yo guiarme porque no pillo mi hoja. Ustedes las tienen igual en su celular o las copiaron en algún formulario, no lo sé. Resistencia base, como digo, es el paralelo, ¿no? Es el producto, qué raro, el producto sobre la suma, ¿no? R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces esto va a ser 33 kilos por 33 kilos sobre 33 kilos más 33 kilos.
junto a eso. Eh, 16.500, que yo lo podía dejar como 16.5 kilos, ¿no? Ohmios, por supuesto. Ahora el voltaje BB, que no es más que R2 sobre R1 más R2 multiplicado el voltaje de la fuente. Menos 15, ¿no? Ya. Esto sería, bueno, es lo mismo los dos, ¿no? 33 kilos sobre 33 más 33, esto igual están en kilos, por menos 15 voltios, ¿ok? Se respeta el signo de la fuente. 33.000 sobre 33.000 más 33.000, 66.000, ¿no? Un medio por menos 15, esto más que obvio que va a salir menos 7,5 voltios, ¿no es verdad? Ok. Ya tengo eso. Ahora me siguen las fórmulas. Estas fórmulas, sin embargo, como les había dicho, son para transistores NPN, ¿no? Lo primero que tengo que hallar entonces sería una corriente de base, ¿no? Un segundito, denme. Bueno, se aplican las mismas fórmulas en teoría. Ya, vamos a hacer. A ver, ahorita voy a pasar a explicarles qué pasa con este, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, una vez se las explico. ¿Cuál es la diferencia entre un NPN con un PNP? Aparte de la flechita que significa esto de aquí, que en realidad yo, a diferencia del otro caso en el que en el NPN, que yo tenía una corriente en este sentido, ¿no? La corriente de base entraba de esta manera. En el PNP, la corriente va en este sentido, ¿ok? De la base sale de la corriente. Porque la fuente, digamos, es negativa. Yo los PNP, digamos, tengo que trabajarlos sí o sí con un valor de voltaje negativo aquí. Porque los NPN funcionan cuando se ingresa una corriente de base en este sentido. Los NPN. Los PNP tienen que ir una corriente que vaya desde el emisor hacia la base, ¿no? Base, colector, emisor, aquí abajo, tiene que ir en este sentido la corriente. Okay, así.
Esa es la diferencia. ¿Y cómo yo hago que exista una corriente desde emisor hasta de emisor a base? Pues la única manera que tengo de hacerlo es usando un valor de voltaje negativo. ¿Okay? Pero las fórmulas que se aplican son las mismas. Ya, vamos a hacer corriente de base. ¿Okay? Esta va a ser igual a voltaje BB menos el voltaje base emisor sobre RBB más 1 más beta F por la resistencia de emisor. Ahora bien, el voltaje base es menos 7.5, ¿no? Menos 7,5. Ahora en esta fórmula yo tendría que colocar menos, ¿no? Como ahora la corriente está fluyendo en este sentido, ¿no? Estamos diciendo que la corriente va en este sentido, que va en un sentido opuesto al que iba antes con la fórmula. O sea, la fórmula esta de aquí de NPN está hecha para esto, ¿no? Para esta malla de aquí. Ahora que lo tengo al revés, ¿no? Lo único que tengo que hacer aquí es cambiar acá. Ya no son, la caída ya no es de 0.7 voltios, sino que va a ser de menos 0.7 voltios. ¿Ok? Y abajo es lo mismo. Bien, abajo no se altera nada porque las resistencias no tienen polaridad. ¿Okay? Solamente es la fuente la que tiene las fuentes las que tienen polaridades. Los voltajes, diré, las resistencias como tales son valores fijos, ¿no? RBB que tiene 16,5 kilos más 1 más beta F, que una vez yo lo voy a colocar 160 y 161 por la resistencia de emisor que son 430. ¿Okay? Si lo hago por partes, esto sería menos 7.5 más 0.7, ¿no? Esto sería menos 6.8 sobre, abajo va a ser 161 por 430 más 16.500, ¿no? 16.5 es 16.500. Es 85.730 o 85,73K, que es lo mismo. La corriente de base va a ser entonces, esto que acabo de hallar, menos 6.8 sobre lo que acabo de hallar, y me sale menos 79,31 31 por 10 a la menos 6 amperios o microamperios, ¿no? Corriente negativa, sí, porque estoy trabajando con un PNP, el sentido de la corriente en este caso ya no es como era así, ¿okay? Como aquí, como era, ahora está yendo para allá. ¿Okay? Como yo estas fórmulas sobre las que me estoy basando, yo las basé, digamos, en el NPN, en el que la corriente va en este sentido. Lo único que digo ahora es que ya no es así, sino que es en este sentido de la corriente, ¿no? Que toca ahora, tengo corriente de base. La corriente de colector siempre es esta, ¿ok? Sin importar la situación, siempre es la misma, si se han dado cuenta. Esto va a ser entonces 160 por menos 79,31 por 10 a la menos 6 amperios por 160. Esto da menos 12,691 por 10 a la menos 3 o miliamperios, ¿no? Porque no, en este caso la corriente no fluye hacia así como lo era en el NPN, sino que fluye para arriba, que estaría yendo en este sentido. Bien. Y ahora, ¿qué hacemos?
Ya, corriente de colector, y que me falta hallar el voltaje colector emisor. ¿Ok? El voltaje colector emisor, pues se va a mantener la misma fórmula, ¿no?, que tenemos. Aquí nos dice que es, bueno, aproximadamente dice que es voltaje, perdón, voltaje de la fuente, ya de la fuente, menos la corriente de colector, multiplicada la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Entonces, el voltaje de la fuente, ¿cuánto es? Es menos 15, ¿no? Menos 15. Yo creo que aquí menos 15 menos la corriente de colector, ¿cuánto es? Menos 12,69 por 10 a la menos 2 por, aquí no me entra, pero es la suma de RC más RE, ¿ya? Estoy seguro que ustedes me están siguiendo. Menos 15, entonces esto va a ser, esto se queda como menos 15, negativo con negativo va a ser positivo, y yo realizo esa operación, ¿no? Sería lo anterior multiplicado por 750 más 430. Y esto me da 14,9753. Voltaje colector emisor es 15 menos eso es 0.02. 0.024 voltios. Sin necesidad de que yo ahorita haga el punto Q, yo ya les puedo decir que esto va a estar en saturación, porque como el voltaje colector emisor es tan bajito, ¿no?, cercano a cero, ¿qué pasa cuando el voltaje tiende a cero? La corriente tiende a infinito, ¿no? Bueno, como estamos en transistores y el transistor no te va a entregar una corriente infinita, sino que se va a quedar en un valor fijo, digo que tiende al valor máximo, ¿no? Y al revés, igual si la corriente de colector fuera muy pequeña, tendiendo a cero, yo diría que está en corte, porque cuando la corriente tiende a cero, el voltaje tiende a su valor máximo, ¿no? Ahora, ¿cómo sería el punto Q aquí? A diferencia del otro ejercicio, ¿no?, donde yo usé esta interpretación para hablar de una corriente negativa que se quedaba trabada acá, este es un PNP, ¿no? Lo correcto como tal sería que su recta de carga, a diferencia de esta, que es la que solemos hacer así, ya que estamos trabajando con otra polaridad, ¿no?, lo correcto sería que las corrientes son negativas, digamos, ¿no? Entonces, pero los voltajes se mantienen en valores siempre positivos aquí. Entonces yo tendría que dibujarlo de esta manera hacia abajo, ¿no? Aquí, así, una recta de carga que fuera desde un valor máximo de corriente hasta un valor máximo de voltaje, que ese valor máximo de corriente va a estar aquí abajo, ¿no? En teoría. Pero no es eso lo que se suele hacer, ¿ya? Una vez hallados los valores y yo sabiendo que este es un transistor PNP, estos valores de aquí, ¿ya?, en la recta de carga, ¿okay? Bueno, hagámoslo para que me entiendan, ¿no? El valor máximo de corriente es voltaje de la fuente sobre resistencia colector, resistencia emisor. Y máxima es valor de la fuente sobre resistencia de colector más resistencia de emisor, que eso es voltaje de la fuente. Aquí son... Esto da negativo, ¿no? Claro, esto da negativo. Sí, esto da negativo. Sería entonces una recta así, ¿no? Perdón, aquí yo, por olvidarme del signo, me está confundiendo. Voltajes negativos, corrientes negativas, y la recta de carga estaría acá, ¿no? Acá.
dibujada de esta manera. No se hace, digamos, a ver, a lo que me voy, no se hace aquí, en ese cuadrante allá abajo, ya la recta de carga, no. Lo que se tiene que hacer aquí es indicar que esto es un PNP, ¿ya? Que esto es un PNP. Yo ya sé que el PNP me va a dar como va a trabajar, digamos, con corrientes inversas, ¿no? Con corrientes negativas, y el valor de voltaje también me va a dar negativo. Yo hago esa aclaración aquí, hago corriente máxima es igual a voltaje SC más RC, esto va a ser menos 15 voltios sobre 750 más 430. Me va a dar menos 12.71 por 10 a la menos 3 amperios o miliamperios. Y el voltaje máximo para este tipo de ejercicio es el voltaje de la fuente, ¿no? Es el voltaje de la fuente, lo cual es igual a menos 15 voltios. Yo sigo trabajando sobre esta carga, solamente que aquí a esta línea le voy a dar los valores negativos y aquí a los valores negativos igual, obviamente. Es lo que se suele hacer, ¿ya? Al menos así es como yo aprendí a trabajar, ¿no? Porque lo correcto por signo sería hacer una recta acá, ¿no? Que vaya de aquí hasta allá. Pero como es una cuestión de... A ver, eso es lo que quiero que entiendan. El PNP trabaja con las corrientes negativas, ¿ya? Y ya las indiqué, aquí están indicadas. Y yo conozco la teoría de que eso sucede, ¿no? De que el flujo de corriente en este caso va a ser de este sentido y de que aquí en vez de ir hacia abajo está yendo para allá, que está yendo hacia allá la corriente. La recta de carga se dibuja siempre en este cuadrante, digamos en el primer cuadrante que sería de este eje cartesiano, solamente que aquí a la derecha ahora yo le voy a dar los valores de la fuente, ¿no? Negativos, qué sé yo, menos 15 voltios y arriba pues menos 12,71, esto está en miliamperios, esto está en voltios, y sobre aquí voy a dibujar la recta de carga. Aquí lo estoy haciendo sin escala porque la verdad es que ya me da flojerita. Y aquí mismo reemplazo los valores, qué sé yo, el voltaje de colector emisor ya dije que era muy pequeño, ¿no? Está alrededor de por aquí. Es más, fíjense que la corriente de colector, que me sale menos 12.69, es muy cercana a la corriente máxima, que es menos 12.71. Está más que claro, digamos, que esto va a estar por aquí, antecingo de la corriente máxima, este va a ser el punto Q. Ya. De nuevo, ¿qué consideraciones hay que tener? Las mismas fórmulas, solamente que respetar los valores de los signos de la fuente en PNP, que es negativa. Recordar que en PNP este valor de voltaje emisor es negativo aquí, porque si lo suman les va a salir un valor hacia arriba y la fórmula les va a dar mal, digamos. Esto tiene que ser negativo en PNP y respetan signos. Lo único que tienen que hacer es respetar los signos. ¿Ok? Y aunque les salgan los valores negativos, la recta de carga la siguen dibujando en este cuadrante, haciendo la aclaración de que esto es un PNP. Y el trabajo es el mismo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Cómo trabajaría en este de aquí? Podrían preguntarme, no este de acá. Lo único que hacen, ¿ya? Es invertir esta parte de aquí. O lo hacemos. ¿Tenemos tiempo en todas formas, no? Hagámoslo. ¿Se ha entendido hasta aquí lo que he explicado? De cualquier manera, no suelen, al menos el año pasado, los 2 semestres en los que fui auxiliar de esta materia, no entró nunca un ejercicio con PNP. Siempre mete con NPN yo me imagino que para no chiparlos tampoco, ¿no? Sería raro que les entre un ejercicio así, sinceramente, pero bueno. ¿Podría pasar? Podría pasar. ¿Sería mala suerte? Sería muy mala suerte. ¿Quieren que pase? No quiere que pase. Ya, a ver.
Aquí, si me fijo, no. Esta es otra manera de usar un PNP, pero digamos, yo tengo un voltaje positivo, ¿no? El valor de la fuente es 20 voltios, pero quiero usar yo un PNP, ¿no? Un PNP que la flecha va hacia adentro. Yo lo conectaría de esta manera. Ahora bien, ¿cómo hago yo esto para trabajarlo con las fórmulas que yo conozco, ¿no? Porque aquí tendría que hacer otras variaciones. Lo único que tengo que hacer es invertir el circuito. Es decir, donde hay tierra, yo coloco menos 20 voltios y donde están los 20 voltios, yo coloco la tierra. Si hago eso, ¿qué circuito me va a quedar? Me va a quedar el mismo que el de acá, ¿no? El mismo que el de aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? A ver. Entonces yo voy a colocar acá, para que se entienda, aquí ya no va a estar la tierra, aquí arriba. Okay. Y yo dejo el circuito. No, ahí también o sea, esta fuente la cambio por una negativa, ¿ya? Esta fuente la voy a cambiar por una negativa, que es el menos 20 voltios. Este lo conecto como yo conozco, ¿no? Con el emisor hacia abajo, en este sentido. Acá abajo dejo las tierras. Aquí el circuito tengo que respetar. Aquí es 430. ¿Ya? Aquí arriba es 750. Y el divisor de voltaje, sin embargo, yo lo dejo tal y como estaba antes. ¿Okay? 33K y 47K. O sea, la única parte del circuito que giro, que es un poco, imagínense que yo tengo el eje aquí y esto lo giro, ¿no? Bueno, en 3 dimensiones, bueno, lo traigo acá y de forma que esta flecha queda hacia abajo, esta parte queda hacia arriba, se mantienen sus resistencias porque yo no estoy cambiando el circuito como tal. Lo único que estoy haciendo en teoría es cambiar la fuente, digamos. Cambié la fuente por una valor negativa y este es el circuito que tengo que resolver. ¿Cómo se resuelve? De esta misma manera de acá. No tiene mucha ciencia. Lo único que tiene que saber es hacer ese cambio, ¿no? Lo giro, esta parte de aquí la giro, la invierto y la fuente la vuelvo negativa. ¿Ya? No es más. Y creo que lo demás ya seguramente lo han hecho bien, ¿no? Ok, dicen. ¿Qué más? ¿Cuáles otras eran sus dudas? ¿Qué más querían hacer? ¿Cuándo es el examen? Hola. El miércoles. Bueno, no está difícil. Es decir, ya hicimos modelo de examen, ¿no? Ya vieron. Ya hicimos modelo de examen. Pueden remitirse a esas asignaturas. No tengo más modelos yo, la verdad. Además, repitió modelos en el anterior semestre. Es decir, los ejercicios son los mismos que ya hicimos, solamente que les cambia los datos. Fijo que en el examen les va a entrar uno de estos. Pero, como les digo, usualmente va a ser NPN. Va a ser un ejercicio así.
saben hacer el número 4 y lo han hecho bien y tienen las fórmulas a mano, ya está. Porque el 1 y el 2 son muy fáciles, ¿no? Bueno, igual son fórmulas, no hay complicación. ¿Qué más? Fuentes, que ya hemos hecho fuentes desde la primera clase hemos hecho ejercicios de fuente, ¿no? De regulador de tensión con transformador y puente de diodos, etcétera. Ya hemos hecho igual varios ejercicios de diodos, también ya hicimos. La teoría ya la di también de diodos y el ingeniero también la dio por su parte. Tienen las clases grabadas, creo ustedes. No es nada más, chicos, el examen. No sé si han avanzado otros temas aparte de esto del práctico, si ya, creo que estaban entrando, me dijeron, ¿no? A circuitos polarizados por circuitos de polarización. ¿Cómo van con eso? ¿Han avanzado? ¿Se han detenido? ¿El ingeniero está yendo lento? Si no, si siguen avanzando circuitos de polarización y todavía no han visto los tres y no han visto ejercicios con él, yo creo que aquí podemos acabar la oscilatura. Como les digo, esto es simplemente hacer este cambio y ya lo resuelven ustedes. Ustedes son plenamente capaces de resolver este ejercicio. Lo acabamos de hacer, digamos. Aquí. Ya se pueden guiar con esto. Ya tendrían hecho el práctico, ¿no? Ya tienen la nota del práctico. Como les digo, tienen que aprovecharla y no perderla. Y bueno, yo creo que con eso acabamos por hoy, ¿no? Ya pueden disponer de su tiempo, hagan el práctico, terminenlo, hagan demás tareas que tengan, etc. El examen no está difícil. Bueno, ustedes van a ser presenciales, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Va a ser presencial en los laboratorios o va a ser presencial todo escrito, digamos? Creo que va a ser presencial en los laboratorios, ¿no? Igual va a ser con incisos, ahí van a tener ustedes que escoger incisos. No les va a quedar otra que aprenderse la fórmula. Lo siento, ¿no? Les tocó a ustedes la mala suerte. Escrito que va a ser en el auditorio. En el auditorio, bueno, lo mismo, ¿no? Lo siento, ¿no? No les queda de otra. Aprenderse las fórmulas, sé que son varias y faltan las de diodos, que la de diodos es el diodo Schottky y etcétera, pero bueno, ya hemos hecho, ¿no? No me digan que no hemos hecho, no me digan que no hemos trabajado, que lo hemos hecho. ¿Hay NPN con emisora? No puede haber. O sea, el emisor en el NPN siempre tiene que estar conectado a tierra. Es solamente una manera de colocar el PNP, ¿no? Como requiere voltaje en la base, un voltaje negativo, que salga así, que se lo coloca de esta manera. En el NPN siempre es el mismo circuito de esta manera, así. Yo les digo de verdad que el examen va a estar uno de estos, pero con NPN, ¿no? No PNP. Y si sale, pues igual ya tienen aquí cómo resolverlo. De diodos, sí o sí, no de rectificador, ¿no? Con todo lo que hicimos, como en el modelo de examen, hallar relación de espiras, hallar el voltaje en CD en la carga y el factor de rizo, esas cosas que ya hicimos. Teoría de diodos, que es un diodo cuando es intrínseco, cuando es extrínseco, que es un tipo N, que es un tipo P, qué tipo de dopaje tiene el N, qué tipo de dopaje tiene el P. Eso. Ya. De todas formas, a ver, yo les digo si tengo tiempo el martes, en la noche, si me animo a darles un repaso de eso, ¿no? Quizás podamos repasar los ejercicios que ya hicimos para que los tengan a mano, ¿no? Por ahora eso es todo, ¿sí? ¿Teoría también puede entrar o no? Teoría puede entrar, como les estoy diciendo, sobre todo teoría de diodos. Esas preguntas que les estaba diciendo, que intrínseco, extrínseco, tipo E, tipo P, que es un semiconductor, de qué están hechos los semiconductores, cosas así. Puede entrar. Ya. Dejémoslo para el martes si quieren, para repasar teoría, ¿no? En la noche podría yo, para que lo tengan bien fresquito en la memoria. Porque ahorita si les digo, seguramente se van a olvidar. Si ya se olvidaron desde hace un mes, seguramente se van a olvidar. Si les explico ahorita, se van a volver a olvidar. Está bien, Auxi. Ya. El martes, entonces, qué sé yo, a las 11 de la noche, si es que me libero. No va a ser antes, mentira, va a ser antes. Ya.
quedemos así, bien. Repasen, hagan y nos vemos y juntan sus dudas, ¿no? Que tengan, qué sé yo, revisen los prácticos, revisen las asignaturas y junten esas dudas y las preguntas en el martes. Sí, voy a pasar la pizarra para que vean que la paso, la voy a pasar de una vez. ¿Qué nombre le ponemos? DDS, NP. Prefiero hacerlo enfrente de ustedes porque después me olvido, la verdad. ¿Dónde están ustedes? Esta asignaturas RDS 220. Esto 220. RDS PNP. Está. Listo. Ahí lo tienen, ¿ok? Junten sus dudas. Nos vemos el martes. Chao, chao.